Debí haber empezado por agradecerte más No, bien a hombre, ti al contrario. y al museo Sí. por recibirnos. Entonces, bueno, la intención justamente de la sesión de hoy, además in situ, en un museo y de viva voz de quienes están en él, pues es esa, ¿no? Tratar de dejarles ver todo cuanto implica la gestión de un museo muy particular, como ya nos dejaron ver, y para eso, pues, qué mejor que la propia directora. Y quizá nada más empezar, que también hables de tu trayectoria, porque me interesa eso, ¿no? Que tú digas de dónde vienes, qué estudiaste y cómo ha sido tu devenir hasta estar, bueno, hoy al frente de este. Pues, a ver, yo estudié Historia del Arte en la Ibero. En aquel entonces, en los 90, la verdad es que era casi el único lugar donde se podía estudiar Historia del Arte. La UNAM no tenía la licenciatura, no, la verdad es que eran pocas opciones, y la Ibero concentraba, la verdad, un buen profesorado para estudiar Historia del Arte, entonces ahí estuve. Y después, muy poquito después de terminar la carrera, entré a trabajar aquí. Aquí tuve mi primer trabajo, hice servicio social, y la verdad es que por suerte se abrió un espacio en relaciones públicas. Y hubo un cambio de dirección y entró un director que venía de Guadalajara, que se llamaba Carlos Ashida. Y Carlos, pues como que me empezó a empujar mucho, me dio la oportunidad de estar como con él trabajando directamente en proyectos, hasta que me dio una exposición para curar, que fue una de un fotógrafo de Los Ángeles que se llamaba Jeff Burton, y ahí pues ahí empecé. Entonces me moví al área de curaduría y aquí me quedé 5 años en el área de curaduría. Y la verdad fue increíble, fue muy padre. Como que se delineó un programa que era tener exposiciones internacionales que no fueran las grandes exposiciones que hacían en el Palacio de Bellas Artes y etcétera, sino más bien exposiciones de arte contemporáneo de artistas que ya estaban teniendo visibilidad fuera de México. Y después, a los 5 años después, me fui a la Coordinación Nacional de Artes Plásticas, que fue mi gran escuela, pero sí, son áreas muy complicadas, pero... Entonces, cuando me fui a la coordinación fue interesante porque vi toda la parte de atrás que hay en la gestión cultural desde lo público, y eso es muy importante saberlo y conocerlo. La coordinación es un área súper complicada, muy grande, que se encarga de millones de cosas, entre los homenajes, los artistas que no están en los museos, las exposiciones itinerantes, la coordinación de algunas cosas de museos. Era muy interesante ver todo el panorama cultural de lo que ocurría. Era, o sea, salir de aquí y ver así. Pero sí, a los 2 años dije, ya me voy, y me fui al Museo de Arte Moderno, y ahí me habían invitado a ser parte de la colección, o sea, encargarme de la colección en el área de registro. Bueno, además cuando tienes colecciones como las del MAM, sí, es lo máximo. Sí, sí. Es un trabajo muy tras bambalinas, que a mí me gusta mucho más eso. Entonces era pasar el día dentro de la bodega con la colección, vista desde un lugar que nunca ves, ¿no? No las ves colgadas, sino que ves los cuadros por arriba, por abajo, dictaminando. Aprendí conservación preventiva, hacíamos investigación de que si el cuadro de Ángel Zárraga tenía un sello de no sé qué, entonces saber de dónde sacaba Ángel Zárraga sus telas, y la verdad fue lo máximo. Y como la colección viajaba mucho, me certificaron en el Cencropam como comisario, y pues sí, tuve la suerte de que me fui con la colección a 1000 lugares. Me tocó a mí recibir el archivo de Remedios Varo, catalogarlo, hacer las exposiciones que se hicieron a partir de esa donación. Como eso es lo que te da un museo público. Que yo, la verdad, siempre he defendido mucho la institución, porque de repente creo que hay como una especie de prejuicio sobre... Ay, pues claro, es que es el INBA, y es que los museos públicos, si no tienen presupuesto y todo es chafa y no tienes recursos,
Sí, pero sí están las mejores colecciones que te puedas imaginar. O sea, todo el mundo te contesta el teléfono porque el Museo de Arte Moderno o el Carrillo Gil o el Museo Tamayo quieren hacer una exposición y entonces tienes acceso a cosas que la verdad sí compensan la burocracia, la falta de recursos, el que no puedes, claro, no puedes hacer todo lo que quieras, pero tampoco puedes hacer todo lo que quieras en la colección Coppel. O sea... Y lo sé de cierto porque platicamos, nos conocemos mucho y tienen otros problemas. Y creo que también como que vas haciendo conciencia de que hay muchas responsabilidades como museo. O sea que al no ser un espacio privado, al trabajar con recursos públicos, en un entorno como el de la Ciudad de México, por un lado, claro, son museos que reciben muchos extranjeros, pero pues sí hay un entorno aquí en el que los museos no pueden dejar de leer en dónde viven, o sea, cuál es la actualidad, de qué se trata, cuál es su responsabilidad. Muchos museos trabajan sus proyectos curatoriales a la par de los proyectos educativos, que eso fue un poco lo que pasó en Atravesar el Tiempo, que creo que fue un ejercicio interesantísimo. Y esa es una parte que los museos han ido como creciendo y consolidando y creo que es muy importante. Y luego me invitaron a la dirección del Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo, que va con el regalo gratuito de dirigir también el Museo Mural Diego Rivera. Entonces, van 2 por 1. Te dan 2 por 1 y trabajas la mitad acá en San Ángel y la mitad en el centro, en 2 entornos completos. O sea, yo venía a San Ángel y pues lidiaba con las vecinas de San Ángel y sus problemas de no, nos quitaron el recinto y nos gustaría que nos pusieran un empedrado y de repente me iba yo al centro y o sea, veía yo en la Alameda unas cosas pero tremendas. Entonces pues eran como 2 ejercicios, todo el tiempo tenía que estar cambiando y ver qué tiene que hacer el Museo Mural en ese entorno en el que vive. O sea, no puede vivir con las puertas cerradas pensando que de aquí para acá vemos el mural de Diego Rivera y de para afuera pasaba, o sea, de todo. Entonces hicimos un museo como se pudo, comunitario. Sí se necesita meterse en esas comunidades e ir trabajando poco a poco. Por ejemplo, eso sí lo trabajamos mucho con una casa que se llama la Casa Xochiquetzal, que atiende a mujeres que fueron sexo servidoras y que pues cuando alcanzan cierta edad básicamente no se considera que no sirven para nada, están en la calle. Entonces la Casa Xochiquetzal les da pues un espacio donde vivir y empezamos a hacer un proyecto con ellas, difícil porque unas no podían moverse hacia el museo, pero como que tratábamos lo que es el museo, decíamos que es que algo tiene que ocurrir, o sea, entonces sí, ahí sí se fortaleció mucho el área de educación, más bien orientada hacia eso. Y en el Museo Estudio, pues era todo lo contrario, era como el hermano fresa del Museo Mural, pues con su casa bonita, con su acervo precioso de Diego Rivera y con un reto muy diferente, porque aquí va muchísima gente al Museo Estudio, pero tiene un acervo rarísimo, o sea, los pantalones, calzones, zapatos de Diego Rivera, su biblioteca, sus colecciones de arte, el popular y arte prehispánico. Entonces ahí, por ejemplo, el gran proyecto era registrar bien la colección, para empezar a registrarla toda, porque son como 4,400 objetos. Pues muy interesante porque es como un lugar que atrapó el tiempo ahí, cosas que quedaron así como en el tiempo, fue padrísimo. Y luego sí el gran reto de que la casa estaba en condiciones muy difíciles, llevaba mucho tiempo, llevaba 30 años sin intervenciones. Y entonces, bueno, hicimos con Citibanamex, que tiene una convocatoria de restauración, se logró restaurar la barda de cactus y después con un recurso de la reconstrucción de los sismos, porque el museo tuvo daños con los sismos, se arreglaron las estructuras y se pintaron las casas, pero sí como que el reto era cómo programas un museo que es casa, pero que ya no está como museo de sitio fijo, y cómo equilibras la importancia de la arquitectura, porque pues es un lugar súper importante en términos de arquitectura, con una programación que tiene pues un acervo tan particular. Y ya recientemente me invitaron aquí a sumarme al museo al equipo del Carrillo Gil. Entonces pues estoy contenta porque es como mi primer
O sea, como que siento que hice una vuelta a mi primer lugar donde llegué y donde aprendí mucho, y afortunadamente llegué a la hora que estaban trabajando en el aniversario. Entonces cuando llegué aquí todo estaba así a toda velocidad, entonces ni trabajo me costó adaptarme porque ya había cosas que hacer el día que llegué. Y ahí vamos. Yo la verdad creo que es un museo que tiene retos muy importantes porque tiene una colección increíble, pero tiene una ubicación dificilísima, tiene poco público por eso, estoy segura que es por eso. Y hoy en día los museos compiten con entretenimientos que antes no tenían nada que ver con los museos. Pero pues eso es básicamente los últimos 20 años laborales de mi vida. ¿De qué área se compone el museo? En el organigrama, y cómo, pues si podemos seguir haciendo como una trayectoria, línea de tiempo de los procesos de realización, bueno, de una exposición, que sabemos que no es la única salida del museo, pero pues por poner al centro un proyecto, si fuera una exposición. Ajá, pues mira, las áreas generales que casi todos los museos tienen son educación, registro, cuando tienen colección, bueno, cuando no tienen también, porque tienen que registrar lo que entra en préstamo. Curaduría. Acá tenemos un centro de documentación que ahorita igual también subimos a ver. Administración, que siempre son áreas complejísimas. También la verdad es que la administración pública es muy, o sea, es cuesta arriba. Eso también es muy importante, que siempre digo, a ver, al público no le tenemos por qué dar justificaciones cuando las cosas no son perfectas, pero a veces dan ganas de explicar qué implica gestionar un presupuesto público. O sea, no es que aquí te den un dinero y tú lo usas en lo que tú quieras, o sea, para nada. A ti te dan un sistema en una computadora en el que te dicen en la partida 33901, que se llama honorarios, puedes usar 50,000 pesos. Te habilito la partida 44,536 para tal cosa. Entonces, o sea, no es que, no, pues yo puedo usar el dinero en que ahora voy a arreglar la ventana y ahora me voy a traer, o sea, no, en esa partida no tienes dinero, no puedes usarla, solo puedes usarla acá. Entonces, es súper estratégico. Las áreas de administración de los museos normalmente se trabajan años antes, o sea, un año antes, y se despliegan una serie de estrategias para poder tener ese sistema medianamente equilibrado, para poder hacer un poco de todo. Pero cuando pertenece a una institución pública también hay cosas que la institución se tiene que encargar. Entonces, por ejemplo, que el Museo Estudio estuviera sin arreglar los pisos durante tantos años es porque al museo la institución Hacienda, el señor de Hacienda, o sea, todo de donde depende uno, no te habilita. O sea, el Museo Estudio no puede tomar la decisión voluntaria de arreglar el piso con su presupuesto, no está permitido. Tiene que ser el área de arquitectura del LIMBA la que le dan presupuesto, que le pasa a obra pública, y obra pública lo aplica en el museo. Y después, pues sí, obviamente hay coordinación de exposiciones, hay museos que las tienen, museos que no las tienen. Aquí tenemos coordinación de exposiciones, museografía, obviamente, sí. Museografía importantísima, sí. Y diseño, que yo creo que diseño son áreas, bueno, difusión y diseño, ¿no? Que están, en algunos lugares están como incorporados. Yo también, ese es un área que he visto crecer. La verdad sí es importante porque, o sea, si de repente llegas y tienes que hacer un libro y no tienes idea qué es un suaje, cómo se maqueta un libro, qué se tiene que hacer, o sea, es complicado. Y ahí las áreas de diseño pues eran chiquititas y ahora pues han ido creciendo y creciendo mucho, porque también la comunicación se ha vuelto más compleja. No había redes sociales, ahora las hay, y la pandemia cambió pero drásticamente el uso de las redes sociales, que normalmente eran para invitar a la gente al museo. De repente cuando cerramos los museos dijimos, ¿ya qué hacemos? No podemos invitar a la gente, entonces se convirtieron en áreas de contenido. Sí. Mantenimiento, esas áreas también son súper importantes, exactamente, el área de custodios, mantenimiento e intendencia. Las áreas de seguridad son súper importantes. Eso yo creo que en la institución INBA es un talón de Aquiles,
porque casi todos los museos privados tienen un equipo fijo de vigilancia. Entonces tú preparas a las personas que trabajan en esas áreas y cada vez más pues van como sintiéndose custodios de un patrimonio, les importa más, lo van conociendo, saben más pues, de las obras que están custodiando. Y acá lo que nos sucede es que casi todas esas son empresas que van cambiando y entonces sí es difícil de repente gestionar a largo plazo como el sentido de pertenencia, de que estoy cuidando algo importante porque pues como que se cambian mucho, pero la verdad lo hemos logrado bastante bien. También, bueno, perdón, sí, claro, desde el área de educación tenemos este proyecto que se llaman Los con Cuidados y son manuales para los custodios, tomando en cuenta que están mucho tiempo en salas y que luego pues no hay tanto público y como que puede ser aburrido. Entonces como que en estos manuales hay juegos que tienen que ver con las colecciones, con las exposiciones, hay información sobre las exposiciones, hay dinámicas, hay ejercicios de movimiento corporal también para que puedan estirar en sus tiempos libres. Y como que esas ediciones de Con Cuidados se hacen cada vez que hay una exposición y se les da una pequeña sesión de mediación en donde les explicamos este contenido. Entonces como que también es una manera de involucrarlos, pero justo luego es difícil porque es como, ya les dimos la sesión de mediación y luego a la semana siguiente cambiaron y es como de, no. Sí. Las áreas de seguridad que tienen contacto con el público son súper complejas porque ustedes, por ejemplo, pues vienen y saben que las obras no se tocan, pero no crean que todo el público que entra, por ejemplo, al Museo de Arte Moderno, que son 10,000 personas un fin de semana, o sea, imagínense lo que tienen que gestionar las personas de vigilancia, los custodios. Ahorita nosotros acabamos de inaugurar las exposiciones que vieron y vamos a tener nuestra siguiente inauguración el año que entra, pero ya tenemos que empezar a trabajar. Entonces presentamos una primera socialización del programa del año que entra la semana pasada. Nos reunimos el equipo. Sobre ese programa, pues cada quien va diciendo, oigan, yo veo que, por ejemplo, si vamos a tener una revisión de la colección contemporánea, el área de registro levanta sus antenas y dice, no, pues es que la colección contemporánea va a estar complicada porque seguro ahí llevan 10 años guardadas cosas que están hechas con neones y los neones se rompen. Entonces ahí empezamos a ver ok, entonces ¿quién tiene que tener primero esa lista lo antes posible para ir revisando qué sirve, qué no sirve, qué va a salir, qué implica? El área de educación pues igual va viendo más o menos de qué se va a tratar el programa, como por dónde va el programa del año, para ir generando contenidos, va platicando con las áreas de curaduría también también como para ir trabajando a la par un programa que pueda tener espacio en las salas, porque eso sí creo que es algo bastante novedoso, que dentro de las salas ya exista la presencia de las áreas de educación. Y entonces ahorita, por ejemplo, estamos trabajando en los calendarios, que es el rompecabezas más espantoso del mundo, porque finalmente cuando después de todo eso se logra un calendario aquí por piso, se hacen más o menos 3 exposiciones al año, o sea, son como 9 exposiciones más el centro, lo que se hace en el centro de documentación y la librería y la valla, o sea, como los programas que van acompañando también a las exposiciones, que son programas artísticos. El área que tiene muchos procesos es registro, porque tiene que hacer los curadores contactan normalmente, por ejemplo, si hay que pedir préstamos, contactan a los coleccionistas. Cuando el coleccionista dice que sí, se hacen formas de préstamo. En esas formas de préstamo te entregan una serie de informaciones que es, sí la presto, pero tiene que venir por ella a Córdoba Plaza, o la presto, pero nadie le puede tomar foto. Entonces todo eso viene, cuando lo hacen muy bien los coleccionistas, viene en la forma de préstamo, y entonces arrancan, por ejemplo, los procesos jurídicos, administrativos, el aseguramiento de las piezas, los contratos de comodato. Si son con coleccionistas particulares, todo ocurre muy fácil. Si son con instituciones, necesitas meses y meses de trabajo para eso, porque los contratos institucionales son muy largos. Y ya que eso está, entonces ya se puede ir por las obras. Mientras las áreas de museografía pues van haciendo distribución con las listas de obra, van diciendo, a ver, yo voy a necesitar vitrinas,
enmarcado, todo lo que vaya a haber. Y luego pues también hay toda una parte protocolaria, también pertenecemos a una institución pública, entonces hay que pasar por muchas autorizaciones, por estrategias de difusión, que si te las aprueban, que si no, que si tienes que poner la pleca institucional, que si te patrocinaron hay que poner el logotipo del patrocinador, todo un trabajo de relaciones públicas. Me da gusto poderles contar todo esto porque luego no se ve todo lo que pasa atrás. De repente a mí me dicen, ay, qué bonito trabajar en un museo. Entonces digo, yo creo que se han de imaginar que uno se sienta a decir, hoy voy a ver. No combina. Lo pone uno rosa. Lo rosa o morado. Y digo, no, o sea, se te viene encima el presupuesto, es muy serio, es decir, no se trata de hacer exposiciones porque se vean bonitas las salas y que la gente venga y diga qué padre. O sea, todo tiene que tener un sentido, un contenido, hay una responsabilidad en cuidar el acervo, en que los contenidos de las exposiciones realmente tengan pues, significado, se produce conocimiento, se comparten experiencias, o sea, sí es, yo creo que muy importante como posicionar por qué los museos son importantes. Y ya no, los museos cambian y cambia su sentido y cambia su manera de ser. Yo lo viví mucho en el Museo Mural, por esto que les cuento, pero sí pensé, pues ya los museos no pueden ser unas islas como estos museos ilustrados de aquí yo te digo, la historia de no sé quién. Para nada, creo que cada vez tienen que ser espacios mucho más abiertos a hablar con el público, a tener una lectura de lo contemporáneo y a saber, pues, a posicionar también cómo leer nuestros acervos cuando los valores de una sociedad van cambiando, cuando a lo mejor ustedes verían la colección de arte de los 90 que nosotros vimos ocurrir de una manera completamente distinta y ahorita pues es justo todo lo contrario, es como un mundo más orientado hacia lo ético. Al otro día lo platicábamos en la junta, ¿cómo vamos a sacar los cadáveres de los caballos de Semefo? Hay quien puede decir, ¿cómo pueden estar haciendo apología de la muerte de un animal? Entonces, nuestro trabajo no es no hacerlo, sino es construir la conversación adecuada para que se entienda el objeto artístico en su contexto histórico y el objeto artístico se vea también, pues, rodeado de una lectura nueva a los ojos de unas generaciones que tienen un contexto, una lectura de contexto completamente diferente. Entonces eso es muy padre porque solo así puede un museo ser vigente. Pues justamente como platicabas, es como una posición, o sea, localización muy como difícil del museo, y ahorita que estaba como ojeando el manual, no sé si tengan como un público específico. En todos los espacios en los que he trabajado, no nada más yo a cargo de esos museos, sino o sea, de quien yo he aprendido mucho, han sido figuras, por ejemplo, Osvaldo Sánchez, ¿no? Un curador que fue director de aquí, luego fue director del MAM, yo colaboré con él allá. Y me acuerdo que siempre nos decía, no nos olvidemos que estamos en Chapultepec, y no nos olvidemos que también tenemos un público especializado, y no nos olvidemos que tenemos una comunidad artística. Entonces, ¿cómo trabajas para todo el mundo? O sea, sí tienes que encontrar ese equilibrio entre que la gente que va a Chapultepec entra y les juro que es impresionante cómo los que entraban por Reforma eran completamente diferentes a las personas que entraban por Chapultepec. Hay muchas estrategias. Nosotros tenemos creo que eso se ha ido perdiendo, pero el museo tuvo un público muy joven hasta los 2000, principios de los 2000. Después creo que el arribo de las redes sociales como que dispersaron a la comunidad artística hacia otros lugares. O sea, porque antes, ¿dónde te veías? Pues en el museo, en donde estaba el concurso de arte joven. ¿En dónde te quedabas de ver? En el Carrillo Gil, donde había aquí en la noche un bar que se llamaba Pulp. Entonces, pues veías arte contemporáneo, súper transgresor, y luego te quedabas al bar. Entonces, esa es una estrategia que tenemos, que yo creo que o sea, que el museo ha seguido acogiendo y tiene un programa que se llama MACG Presenta. Entonces, en todas sus exposiciones siempre hay un espacio dedicado a artistas jóvenes que no pasen de sus 20 años. Entonces, eso hace que
la gente joven tenga la oportunidad de producir una pieza para un museo que, o sea, que sea a lo mejor su primera, como ocurrió antes. Y por otro lado, pues el museo sí establecer una línea curatorial que la tiene establecida en el tercer piso, que es como arte joven y arte contemporáneo. Luego tenemos un público súper especializado, o sea, el público que sabe que aquí va a haber a la colección de Orozco que no va a haber en ningún otro lado. Entonces, ahí, ¿qué hacer? Vamos a posicionar eso de nuestro acervo. De alguna manera comunicar, ve al MAM si quieres, pero no vas a ver los Orozco que vas a ver acá. Como que creo que hay una era medio nostálgica, y hay toda una generación que está queriendo como revisar lo que fue el performance en los años 80, los espacios artísticos independientes. Entonces ahí también creo que el Carrillo Gil puede ser un nicho. Entonces la vocación está dividida en eso, como arte moderno y contemporáneo, pero los públicos, quienes vienen, son gente muy especializada, yo creo que como en sus 30, 40, 50 años aproximadamente, y el reto para mí es aglutinar más, como un poquito más a la gente de 20 y 30 años, como de comunidad artística, que alrededor de ellos pues habrá también un público que vendrá, y sí creo que el otro reto también es atender a comunidades con discapacidades, que eso se hace, está el programa, pero siempre es bien complicado. Yo creo que sí se puede, o sea, el edificio sí tiene declaratoria, lo hizo Augusto H. Álvarez. O sea, tiene la ventaja de que fue un museo diseñado para ser museo. Entonces, no está tan complicado, porque creo que con un poco de esfuerzo y de trabajo sí se pueden hacer algunas modificaciones. El problema es cuando tienes un museo como el Palacio de Bellas Artes, como que el tema de la inclusión siempre empezó por, bueno, pues el braille, o sea, como cosas que la lengua de señas, pues cosas que en cuanto a presupuesto no implicaban tanto, pero pues sí es el cambio de mentalidad, sí, claro, que tiene que haber, claro. O sea, ahora, por ejemplo, ya nada más para terminar con ese tema, estamos en el museo, queremos ir abriendo un poco hacia las cuestiones de género. Vamos a tener un baño en donde se exprese específicamente que cualquier persona identificada con cualquier género puede utilizar el baño, pero pues esa es una polémica actual. No sé si les tocó el escándalo de la Cineteca, pero bueno, pues hay personas que dicen, yo no quiero que entren personas trans al baño de mujeres, pero las personas, o sea, y como institución pública es un reto enorme, porque dices, ¿qué hago? O sea, entonces está tremendo, pero lo que sí estamos haciendo es, por lo pronto, en lo que como sociedad nos vamos moviendo de lugar. O sea, el museo tiene muchos baños, al menos que sea el más visible, que es el de la entrada de acá, que ese baño sí sea pues un baño neutro para personas con cualquier expresión de género, lo pueden utilizar. Oye, Marisol, yo te quiero preguntar, porque ya lo preguntábamos ahí arriba justamente, sí, que en esta cuestión otra vez como de inclusión y demás, pensar si dentro del programa de adquisiciones o hay una idea también dentro de las exposiciones de que las mujeres o las diversidades, etcétera, tengan mayor presencia, ¿no? Sí. Porque evidentemente pues ha sido un museo de colección principalmente del Club de Toby. Del Club de Toby, justamente. Sí. No, pues ese es nuestro tema. Bueno, los museos han trabajado mucho ya eso como para tratar de equilibrar un poquito. Lo que pasa es que yo sí creo que hay realidades que no puedes falsear. O sea, aquí ahorita atravesar el tiempo dijimos, o sea, no hay ni una mujer, pero no hay ni una mujer porque en el acervo fundacional no hay ni una sola mujer, es decir, el doctor Carrillo Gil y su esposa no le compraron a ninguna mujer. Entonces, pues, uno no se puede poner a torcerle la realidad, sino hablar de la realidad, claro, y decir, pues, así es la cosa. Ahora vamos a tener una segunda parte de la colección, y en esa segunda parte, pues otra vez dijimos, o sea, otra vuelta al Club de Toby. En la sala 1 nunca va a haber una mujer si nos seguimos con colección fundacional. Entonces sí creo que hay estrategias, o sea, estamos pensando tener como un poco de muros interiores en donde la colección pueda hablar con la producción de mujeres contemporáneas, esos artistas que vengan del MUNAL, o sea, de colecciones que sí nos pueden prestar,
pero sí la colección, el programa en general del año que entra, pues sí tendrá énfasis ya en el trabajo de mujeres, por ejemplo, en la instalación, en el arte objeto, una individual, la única individual que vamos a hacer va a ser de una mujer, entonces sí se trata de equilibrar un poco. Ahora, las personas que le llamaron aquí son mayormente mujeres o hay hombres o... A diferencia de otros museos, en ha habido varias mujeres en la dirección. Es muy chistosa la historia de la dirección de los museos en el INBA, porque si ven los primeros años, como que cuando empiezan a fundarse museos, hay muchas mujeres. Pero ¿por qué había tantas mujeres? Porque los museos no eran considerados tan importantes y le daban el museo a la esposa de no sé quién. Y resultó que las mujeres, no es por nada, pero hicieron un súper trabajo. Entonces hubo mujeres como Carmen Barreda en el MAM, que de repente se arrancó con unos programas increíbles. Aquí Miriam Molina, aquí han revisado mucho la gestión de mujeres directoras. Silvia Pandolfi, que estuvo creo que 15 años acá y fue un ícono, porque fueron ellas las que empezaron como a decir, este museo que fue construido para que se mostrara la colección, va a tener también colección de arte contemporáneo y va a mostrar, y fue el único museo durante mucho tiempo que realmente era un museo de arte contemporáneo. En la historia de este museo ha habido, yo creo que más mujeres que hombres en la dirección, pero lo que también ocurre es que las áreas más técnicas siguen siendo áreas dominadas por muchos hombres. Aquí tenemos una jefa de seguridad, a mí eso me encanta. Aquí en el Museo Mural las jefas de seguridad son mujeres, pero ahí todavía hay mucho que hacer. Sí. Que bueno, en el servicio social hay muchísima solicitud de mujeres para museografía. Entonces, como que tal vez las nuevas generaciones... Sí, porque hay más arquitectas, más mujeres que estudian arquitectura ahora. ¿Cuáles serían estos retos y estas oportunidades ahorita que estamos justo cambiando, ¿no? Pues mira, un poco o sea, esto que les mencionaba para mí es un reto. Uno, no es traer público, o sea, es que el museo aumente su número de visitantes, pero no por decir números. O sea, no tengo el menor interés de decir, vinieron 300,000 personas que no les importa nada la experiencia que tuvieron. O sea, lo que importa es que tu programa sí invite a la gente a venir, pero que esa experiencia sea una experiencia enriquecedora, positiva y que los haga volver acá, ir a otros museos, revisar colecciones, es decir, el museo tiene que significar algo para quien viene. Entonces, ese es el reto. No es nada más que venga más gente, sino que la gente que ve, o sea, que el museo realmente logre posicionarse como un espacio al que quieres ir porque te da algo. Sí se me hace un reto trabajar con la colección en tiempos contemporáneos. Se me antoja muchísimo. A mí siempre me ha gustado trabajar con gente muy joven. Nunca tuve los millennials y los centennials y los no sé qué. Yo trabajaba en el MAM con un equipo súper joven en una oficina todos juntos y los amaba porque además de que me mantenían al día de, ya viste, no sé qué, que está en TikTok y el meme. Cuando ya me vine de directora, decía, ¿quién me va a poner al día? No me entero de nada. Pero siempre fue como muy padre porque sí te va, o sea, yo creo que necesitamos siempre tener un diálogo de ida y vuelta. O sea, yo tengo claro que la experiencia te da muchas cosas que enseñarle a la gente joven, pero la gente joven te da mucho de lo que tú tienes que aprender ahorita a leer y no decir, yo ya soy así, yo crecí así, yo aprendí esto y esto, así es la vida. Y el reto es trabajar con nuestra colección y con la gente joven y que el museo como que se vuelva flexible a ese diálogo, o sea, como desde el personal y todos los que trabajamos aquí hasta, pues al final como estructuras, las exposiciones, como romper la barrera de así se hacen las cosas y eso para mí es un reto, porque pues no ves cómo puede hacer, o sea, no lo tengo claro, me queda claro que es con trabajo y pues en ese trabajo va a haber un montón de tropiezos, pero eso sí creo que es un reto y para mí es como hacer comunidad.
O sea, necesitamos hacer comunidad, que aquí sea la comunidad de vecinos. Por ejemplo, los vecinos cuidan mucho el Museo Estudio, o sea, mueves una planta y ¿qué están haciendo? O sea, como que esa comunidad que lo cuida tanto y que aquí como que esté en este lugar tan caótico, Es que como sí, que no lo cuidan tanto. Y también tenemos un programa muy padre que tiene la Asociación de Amigos, que es para volverte comunidad de MACG con aportaciones económicas. Eso a mí me parece muy interesante porque sí creo que en México tenemos un serio problema no digamos de filantropía, pero de compromiso con los espacios, o sea, como de mecenazgo, y entonces sí creo que si nos hubieran educado desde muy jovencitos a decir qué puedo aportar, por poquito que sea, mi aportación se ve, sirve para algo, entonces estamos tratando bueno, existe ese programa, ya lo vamos a reactivar, pero por ejemplo hay aportaciones de 800 pesos al año. Claro. Y en un año que aportas 800 pesos, puedes tener una visita guiada el lunes con el museo cerrado, o sea, como obtener ciertos beneficios a cambio. Y sí creo que es importante como ir generando una relación de apoyo mutuo entre el público y el museo, más allá de el prejuicio de si ya reciben presupuesto de mis impuestos, ¿por qué vamos a tener que seguir aportando? Por lo demás, la verdad, es un museo increíble, es padrísima su colección, yo creo que que los retos como que dan ganas de llevarlos a cabo, porque creo que hay todo para poder hacerlo. ¿Listo? Pues ya está, agradecerte pues enormemente. gracias a ustedes.